niños, un saludo muy especial para todos. Nos alegra mucho, mucho estar nuevamente con ustedes, repasando la lección, contándoles acerca de la persona más importante en nuestras vidas. ¿Quién es? Jesús. Empezamos con nuevas enseñanzas, nuevos compañeros y mucha diversión. A través de estos videos, de las manualidades, de la repetición y mucho más. Así que bienvenidos y mucho ánimo para seguir creciendo. En el principio era el verbo de Dios, aquel verbo era Dios. En él estaba la vida, la eterna luz. Todas las cosas fueron hechas por él. Eterna luz que ilumina mi alma y mi ser. En el principio era el verbo de Dios, aquel verbo era Dios. En él estaba la vida, la eterna luz. Todas las cosas fueron hechas por él. Eterna luz que ilumina mi alma y mi ser. Oh Rey de Reyes, Señor de Señores, tu dulce presencia rebosa de santidad. Oh Rey de Reyes, Señor de Señores, tu divina es tu gloria, llena de gracia y de verdad. Oh Rey de Reyes, Señor de Señores, tu dulce presencia rebosa de santidad. Oh Rey de Reyes, Señor de Señores, tu divina es tu gloria, llena de gracia y de verdad. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así era en el principio, niños. Hola niños, ¿cómo están? Y bueno, este versículo que acabamos de ver con la profe Elenita está en Juan 1, 1 y 2. No lo olviden, en Juan 1, 1 y 2. Así es, y vamos con una pregunta. Primera pregunta, ¿quién era en el principio con Dios? A ver, vamos a pensar. ¿Quién era en el principio con Dios? ¿Ya saben la respuesta? La respuesta es el verbo. Así es, lo dice Juan 1, 1 y 2. Y vamos con la segunda pregunta. ¿Quién era con Dios? Vamos a pensar, ¿quién era con Dios? ¿Ya saben la respuesta? La respuesta es el verbo. Así es. Y vamos con la tercera pregunta, que la encontramos también en Juan 1, 1 y 2. La tercera pregunta es, ¿quién era Dios? ¿Quién era Dios? Vamos a pensar.
¿Quién era Dios entonces? La respuesta es el Verbo. Así es, el Verbo. Y vamos con nuestra cuarta pregunta. ¿Quién era en el principio con Dios? Vamos a pensar. ¿Quién era en el principio con Dios entonces? Y la respuesta es el Verbo. Así es, niños. Así que aquí vemos que en el principio estaba el Verbo. Y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. No lo olviden que esto está en Juan 1, 1 y 2. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz que en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra él. Este versículo lo encontramos en Juan 1, 4 y 5. No lo olviden, Juan 1, 4 y 5. Así es, y vamos entonces con la pregunta. Primera pregunta, ¿en quién estaba la vida? Vamos a tener un tiempito para pensar. ¿En quién estaba la vida? Y la respuesta es en el Verbo. Así es, ¿en quién estaba la vida? En el Verbo. Y vamos con la segunda pregunta. ¿Qué era la vida? 5 segundos para pensar. ¿Qué era la vida? Y la respuesta es la luz de los hombres. Así es. ¿Qué era la vida? La luz de los hombres. Y nos vamos con la última pregunta, tercera pregunta. ¿Qué hace la luz en las tinieblas? Vamos a pensar. ¿Qué hace la luz en las tinieblas? Y la respuesta es resplandece. ¿Listos? ¿Quién acertó todas las respuestas? Bueno, la idea es que podamos aprender. Y aquí aprendemos que el Verbo era la vida y que la vida o el Verbo era la luz de los hombres, quien nos alumbra por dónde debemos ir y quien nos da vida. El Verbo es vida y es la luz. No lo olviden. Hola niños, la actividad de esta semana consiste en, vamos a tener un mundo, lo vamos a imprimir con ayuda de los papitos y vamos a pegar unas estrellas, una luna y un sol. Y en el centro vamos a poner a Jesús, porque Jesús es el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo es Dios, entonces vamos a pegar a Dios con Jesús en el centro del mundo. Esta es la actividad de esta semana para que la estén haciendo con sus papitos en casa. ¿Cuáles son las 4 palabras que se repiten en estos 2 versículos? A ver, vamos a pensar. ¿Cuáles son las 4 palabras que se repiten en estos 2 versículos? Vamos a verlas. Verbo, muy bien. Dios, excelente. Luz, muy bien. Y vida, así es. Vamos a repetirlas. Verbo, Dios, luz y vida. Estas son las 4 palabras que se refieren a Jesús. Jesús es el Verbo, Jesús es Dios, Jesús es la luz y Jesús es vida. No lo olviden.